Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien, de maravilla, dentro de lo que cabe. Hoy estaremos aprendiendo un poquito más, pero en palo mayombe les voy a apretar un poquitico más la tuerca para los desconocedores, para esos que están practicando lo que están viendo, y viene de décadas y décadas y décadas, posiblemente siglos, pero nos vamos a remontar al principio, cuando los primeros negros libertos en Cuba y los que podían establecer una enganga en un momento determinado, oculta allá en los montes y demás, etcétera. ¿Por qué ellos comenzaron a utilizar la brillumba o quillumba o criyumba, como le quieran definir, pero brillumba, Congo, en las engangas mayombe? Les quiero decir que la configuración, o sea, cómo ellos configuraban esa criyumba, esa cabeza que todo el mundo pone ahí arriba de las engangas, lo voy a presentar en detalle en miembros, ahí en unirse, exactamente cómo ellos configuraban eso, cómo lo enlazaban y cómo tenía un secreto específico el establecimiento de esas cabezas de las engangas. Ah, Montoya, pero tú dices que eso no sirve para nada, que los huesos no sirven para nada. Los huesos humanos o los restos humanos en las engangas no sirven para nada, pero esos ancestros nuestros que los talaban de analfabeto, de bruto, de salvaje, de todo lo que fuera, tenían una inteligencia tremenda. Pero aquí yo no quiero que ustedes me confundan como que yo estoy aplicando aquí algún tipo de apartheid o racismo en lo que yo voy a explicar, porque así fue y ellos lo aplicaron precisamente para protegerse en un momento determinado de los blancos. Oh, mira qué interesante está esto, de los blancos. Es por eso que los abacuá no permitían blancos en su sociedad. ¿Usted sabe por qué? Porque ya dije en una ocasión de que en realidad el palo mayombe o palo monte tiene un vínculo directo, completamente directo con los abacuá, porque los abacuá tenían enganga y ellos son una sociedad. La sociedad abacuá se estableció hace siglos atrás para defenderse entre ellos mismos del racismo, del apartheid, de los blancos, del enemigo. Y fue una sociedad que le pusieron la sociedad abacuá. Pero en realidad era una sociedad, nótese eso. Pero una sociedad ¿de quién? Bueno, pues de practicantes del palo mayombe, de lo que era el misterio, el secreto que guarda la naturaleza con relación a los espíritus, el monte y todo lo que nosotros hemos estado hablando anteriormente. Recuerde, sociedad, la palabra lo dice, sociedad secreta abacuá. ¿Secreta en qué? Porque guardaba secretos que estaban vinculados precisamente a las liturgias mayombe. Acuérdense que la palabra secreto aplica a lo que no se quiere conocer públicamente, o sea, lo que no se debe de conocer públicamente. Eso es secreto y está reservado para ciertos individuos que son aceptados a formar parte o participar dentro de ese secreto. Pues entonces los secretos abacuás. Bien, ¿qué pasó con esto? Los conocedores, ancestros del palo mayombe, aquellos primeros que lograron vincular sus prácticas africanas
al nuevo continente, porque los productos que habían allá, naturales, no existían en Cuba, y tenían que utilizar los productos naturales en Cuba para poder hacer una semejanza a las engangas o a los fundamentos que ellos tenían en el África, porque los fundamentos, las potencias y los poderes que tenían los brujos eran muy distintos y diferentes a lo que se montaban en Cuba. Por eso al principio esos tatas inquisis, malongoyaya, pues montaban las engangas en los árboles, entre las raíces de los árboles. Era más bien una enganga de la tierra. Después, por necesidad, tuvieron que entonces montarlas en ciertos instrumentos. Vamos a poner un potiche, una botija, un caldero, en madera, en lo que fuera, para poderlas trasladar en un momento determinado si tuvieran que trasladarlas. Además, cuando vivían en la ciudad era muy difícil dejarlas fijas, porque no sabía si iban a estar mucho tiempo en ese lugar y tenían que trasladar de alguna manera. Use la lógica. Bien, y ellos fueron innovando y buscando los secretos de cómo que eso funcionara lo más posible que pudiera funcionar, faltándole incluso productos del África que estaban vinculados a su ADN, porque esos primeros esclavos que vinieron acá, que fueron traídos, lo bajaron de los barcos, el ADN que traía era basado en el África, o sea, en la plataforma, o sea, la placa tectónica esa que pertenece al África, y que los minerales y todo lo que tiene que ver con esa placa tectónica no es igual que la de las Américas, ni de la de por allá, ni de por acá. Tienen diferentes tipos de contenido. Ya les he dicho que por eso por allá hay unos tipos de animales, acá hay otros que no existen allá, y los de acá no existen allá, porque use la lógica. Si no, todos los animales surgieran en todo el planeta completamente igualmente. Sin embargo, los de allá no están aquí, los de aquí no hay allá, es así diferente. Es por la placa tectónica. Lo que llegó, impactó y se quedó. Trajo ese secreto, trajo esa fuerza. Para cuando entonces comenzó la evolución, empezaron a subir árboles, plantas, animales, personas, todo lo que fuera, pues simple y llanamente viene de esa placa tectónica, con esa configuración, con ese tipo de ADN. Por eso es que usted se hace una prueba de ADN y se entiende de español, de chino, japonés, mandinga. Hoy en día, cuando le hacen la mayoría de las pruebas del ADN a los latinos, cubanos, centroamericanos, antillanos, toda la madre, tiene como 75,000 ligas ahí. Y eso es otro secreto que lo hace perder usted potencia y fuerza. De eso vamos a hablar después, vamos a seguir hablando después, aunque ya creo que adelanté algo. Pero vamos a la quiyumba o brillumba. Bien, ¿qué hicieron ellos para defenderse? Porque ya habían algunos tatas que estaban vinculando a los blancos con las liturgias, porque los blancos le estaban pidiendo favores, y ya se fue corrompiendo, empezando a corromper de alguna forma u otra, porque algunos desviaban la jugada. Pues entonces ellos primero lo hacían de forma natural, sin tener enganga, pero los que conocían los secretos de los engandos y de las engangas, ¿qué hicieron? Establecieron los primeros fundamentos, y al establecer los primeros fundamentos, pues le colocaron huesos y le colocaron una brillumba o una quillumba, y los fémur, todos los huesos, casi prácticamente todo un esqueleto en diferentes tipos de posiciones. Ahora, esa cabeza tiene un secreto, tiene un misterio. No es el que tú te piensas, el que tú ahora mismo estás creyendo que tú te la sabes. Porque ahora, ¿cuál es el que todo el mundo considera? Escoger una cabeza, cargarla adentro, meterle lo que dicen que es secreto y la ponen ahí y ya. Esa enganga, esa cabeza tiene el secreto, esa es la quillumba, esa es la cabeza del muerto, ese es bururú, ¿verdad? ¿Dónde está Miguel? No, eso lo voy a publicar ahí en Unirse, en Miembros. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que hacían? Pero vamos a seguir para lo otro. Bien, ¿qué pasó con esto? Entonces ellos establecieron ese sistema, poniendo ese tipo de empungo
o de cabeza para simple y llanamente convertirla en algo que distrayera a las personas y bifurcara o distorsionara la verdad o el verdadero secreto de las engangas. Y era para precisamente crear en el negro, o sea, en el africano mayombero, aquello de que esto no obedece a los blancos, esto no reconoce a los blancos, porque esto se llama Briyumba Congo, en Pungo, cabeza de Congo. Por lo tanto, al ello supuestamente tomar a un espíritu congo o africano que fue esclavo, le dieron con el látigo, con el palo, con la mitad del palo, con el palo entero, con la punta del palo, con todos los hierros. La mayoría de ellos le tenían odio, claro está, y estaban en contra de los blancos porque eran sus esclavistas, los que los hacían sufrir, les hacían atrocidades con ellos. Por lo tanto, ellos establecieron esos tipos de empungos para su protección y tratar de defenderse a los blancos y ver cómo a través de los poderes y los empungos deshacerse de ellos o controlarlos o dominarlos. Pero como ya podían, se estaban colando de una forma u otra, porque los que se convertían entonces en adeptos, vamos a decir así, a los blancos, pues entonces podía filtrarse el secreto, demás y etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues le pusieron en la cabeza a todo el mundo y a todos los creyentes que eran negros, de que eso es Briyumba Congo, eso es para negros nada más, esto no reconoce a los blancos, esto mata a los blancos, esto es para destruir a los blancos, esto es para el empungo nosotros, esto es para nuestra protección. Por lo tanto, ahí surge, por lo tanto, la primera rama que existió en Cuba de palo monte o palo mayombe, que se llama Briyumba Congo, cabeza de Congo. Y de los Briyumba Congo comenzaron entonces con los siglos, las décadas, a estarse desprendiendo entonces otras ramas y entonces a venir la mezcolancia. ¿Por qué? Porque se comenzó a romper la regla de que esas engangas solamente respondían a los africanos, a los congos, y no a los blancos. Es por eso la razón que al principio ningún blanco era jurado, ningún blanco era pactado con las engangas, ni con nada de eso, como lo hacían los abacuaces, que creo que la regla Guzmán era la que no aceptaba, que era posiblemente la primera, creo yo, no aceptaban blanco en su sociedad, negro nada más, cualquiera que fuera negro del África. Bien, ¿qué sucede con esto? Que automáticamente, cuando comenzaron ya los primeros libertos y eran conocedores de esta antiquicia, pues ellos empezaron entonces a practicarlo a sí mismos, Briyumba Congo. Y así fue, y así fue, y así fue. Pero vino un individuo que se le ocurrió la idea de distorsionar todo eso, porque era ya un cruzado blanco con blanco, posiblemente, y a lo mejor consideró de que esto debería ser para los blancos también, pues creó la Santo Cristo del Buen Viaje, que Andrés de los Dolores Petit, y distorsionó todo diciendo que esas gangas eran gangas cristianas y le puso Santo Cristo del Buen Viaje. Y la ganga cristiana Santo Cristo del Buen Viaje no llevaba cabeza, no la llevaba, era crucifijo y oraciones, lo que le ponían adentro a eso. Jesucristo adentro, las oraciones, las cruces, la madre de los tomates, lo que están haciendo la mayoría de todos ustedes. Fíjense cómo se fueron siguiendo el cuento chino de Andrés de los Dolores Petit, que también era abacua, señores, y empezó a distorsionarlo todo. Bueno, pues, ¿qué pasó con eso? Ya está viendo como usted comenzó a practicar algo falso, algo que no era real, algo que querían vincularlo a la Iglesia Católica a través de Andrés de Dolores Petit, que creo que fue un asistente, monaguillo, cura, no sé, algo de eso de la iglesia, y precisamente empezó a jugar ese papel
y por lo tanto para que cayera bajo el dominio del imperio de la Iglesia Católica, tratando de cristianizar a los negros que no eran cristianos, sino más bien tenían sus costumbres y sus creencias de allá ancestrales del África. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esa rama comenzó a crecer de tal forma porque era la única que era tapada y se tapaba más, señores, y era la que era un poco más aceptada porque mencionaba a Cristo, mencionaba además, y ellos, mientras tú nombres a Cristo y lo pongas como que es el jefe de la jugada, pues ellos te aceptan aunque no estés aceptado, como el chicle, te mascan pero no te tragan. Pero bueno, estaba encargado también de disgregar la fe al Jesucristo, Santo Cristo del Buen Viaje. Ahora, ¿dónde fue quedando la Briumba Congo? Fue mermando y desapareció prácticamente. Quedaron muy pocos que son de los que yo desciendo, y es el secreto que yo conozco, que viene de revelaciones que me hicieron a mí muchas décadas atrás, cuando yo era bien joven, de aquellos que incluso fueron hasta esclavos o descendientes de esclavos en un momento determinado por los años 60, que ya estaban bien viejos y que habían nacido antes de la abolición de la esclavitud en Cuba. Señores, como en el caso de mi madrina, murió con 104 años en el año 1968. Bien, hija de esclavo. Bien, nació esclava. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Pues, señores, ese secreto fue quedando muy bien guardado y quedó establecido muy bien y muy bien redactado, que eso fue recibido por mí cuando yo recibí los secretos de la libreta azul, señores, cuál era en realidad el papel que jugaba la cabeza de los muertos o en las engañas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? O le meten eso, o le ponen una cabeza y la llenan de sangre y todo eso para estar impresionando. Pero en realidad es un engó. Pero a la vez que era un engó, servía como que, vaya allá arriba. Entonces el Montoya, eso servía espiritualmente. No tiene ningún sentido. Espiritualmente no tiene ningún poder la quiyumba. Nada, no tiene nada que ver. Ellos lo utilizaron para un solo objetivo, que, señores, es en parte bastante secreto, pero yo voy ahí en unirse y en miembro a decir cómo fue que ellos utilizaron esas quiyumbas y qué le hicieron y cómo las vincularon y qué papel jugaban de verdad, que fue distorsionado completamente, y que ya ninguna de las quiyumbas que tenga ninguna cabeza de esa, número uno, ni sirve para nada, porque ninguna sirve para nada, ni está jugando el papel que buscaron al principio los Briumba Congo, que fueron los que crearon, establecieron el palo, o el palo monte, o el palo mayombe, señores, acá en nuestro continente. Esto lo vamos a seguir ampliando a medida de que yo entienda de que si lo sigo ampliando o no lo sigo ampliando. Pero en unirse, ahí en miembro, es donde yo voy a explicar de verdad, qué papel jugaba esa quiyumba. Que Dios se lo fin alado los domares, lo bendiga a usted y a toda su familia.